En este vídeo vamos a ver las diferentes formas de ejecutar nuestras macros en Excel. Yo por acá tengo 6 diferentes maneras de ejecutar una macro, ¿no? Vamos a ir viéndolo uno por uno. Pero ¿dónde están nuestras macros? En el editor. Así que vamos con la primera, que es ejecutar una macro desde el editor VBA. Así que vamos a abrir el editor, vamos a dar en hoja 1, clic derecho, ver código. Les va a saltar este editor, ¿no? A la mano izquierda vamos a abrir los módulos, acá está módulo 1, porque aquí es donde se guardan nuestras macros, ¿bien? Quiero que vean que acá tengo una pequeña macro, lo único que hace es imprimirnos un mensaje, ¿no? El mensaje es bienvenidos al canal El Tío Tech. Bien, ¿cómo ejecutamos esta macro? Miren, vamos a dar un clic a la macro y vamos a ir en la parte superior. Acá tenemos este botoncito o este triángulo que parece un play, que sirve para ejecutar una macro. Le damos un clic y automáticamente ya nos salta esta ventanita que estoy moviendo, que es la macro. Lo único que hace es imprimirnos un mensaje. Esa es la macro, acepto y se acabó la macro, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta algo. Miren, yo voy a bajar esta macro, voy a bajar. Y si yo doy un clic, por ejemplo, en la parte superior, no estoy, se podría decir que no estoy dentro de la macro. Estoy encima, ¿no? Y miren qué pasa. Si yo doy un clic, por ejemplo, acá en esta zona blanca, corro, le doy play y me salta esta ventanita porque me está preguntando qué macro deseas ejecutar. Aquí van a estar toda mi lista de macro, ¿no? Y si le doy a ejecutar la única macro que tengo acá, me vuelve a mostrar el mensajito. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que para que puedan ejecutar de esta manera con el editor de Visual Basic, necesitan dar un clic a la macro y ahí recién ejecutarlo para que se vayan directamente a esa macro. Bien, vamos con la segunda manera de ejecutar una macro, que es ejecutar una macro desde cinta de opciones. A ver, esta es otra forma. ¿Dónde está la cinta de opciones? Vamos a ir acá a la pestaña programador y a la izquierda, miren, a la izquierda tenemos esta opción que dice macros, ¿no? Acá, si le damos un clic en macros, les va a saltar la misma ventanita que acá hace un momento acabamos de ver. Le damos, seleccionamos la macro, le damos ejecutar y la macro también se vuelve a ejecutar. Aceptamos. Vamos con la tercera manera de ejecutar una macro, es mediante un botón. Miren, estos botones lo podemos traer desde la pestaña programador o desarrollador. Damos un clic acá y acá en el centro tenemos este grupo que se llama controles. Acá, grupo controles. A la izquierda dice insertar. Le damos un clic en insertar y acá tenemos controles de formulario. El primero que tenemos acá se llama botón, así que le vamos a dar un clic en botón y miren, el botón lo pueden hacer del tamaño que quieran. Ahí lo tenemos. Antes de crear el botón te dice a qué macro le deseas asociar. Yo le voy a asignar a esta única macro que se llama mi primera macro. Le doy en aceptar y ya se acaba de crear el botón. Para que lo puedan mover, miren, simplemente con clic izquierdo lo pueden mover. Lo pueden hacer más pequeñito si así lo deseen, no hay ningún problema. Bien, si yo doy un clic fuera del botón, o sea en cualquier celda, ya puedo ejecutar. Miren, ya me aparece la manito. Si doy un clic en botón 2, me ejecuta la macro. Botón 2 me ejecuta la macro las veces que yo quiera. Si quieres volver a editar este botón, tienes que dar primero un clic derecho. Un clic derecho y de esta manera lo puedes mover. Lo puedes hacer más grande, más pequeñito y también puedes cambiar el texto del centro, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner ejecutar mi primera macro. Ahí lo tenemos. Un clic afuera y empezamos a ejecutar la macro. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos ahora con el método número 4, que es ejecutar una macro desde una imagen. Por ejemplo, voy a ir a la pestaña insertar, imágenes. Vamos a dar, por ejemplo, a ver, imágenes, colocar en celda, colocar sobre celdas, este dispositivo. Bien, a ver, voy a elegir cualquier imagen. Vamos a elegir, por ejemplo, a ver, voy a poner mi logo que lo tengo por acá. 2 veces clic y acá está. Miren, este es el logo del Tío Tech, ¿no? Esta es una imagen y lo único que hacemos para ejecutar una macro desde una imagen es dar clic derecho, asignar macro y buscamos nuestra macro, mi primera macro. Seleccionamos, aceptamos, un clic afuera y lo mismo, miren, un clic en la imagen ya me empieza a ejecutar. Así de fácil. Ahora vamos con el quinto método, que también podemos ejecutar una macro desde una forma. De igual manera nos vamos a la pestaña insertar, nos vamos a formas
y elegimos la forma que queremos, ¿no? En realidad, a ver, yo voy a elegir por ejemplo este con bordes redondeados. Lo voy a poner por acá, clic derecho, editar texto y le voy a poner ejecutando mi primera macro, el nombre que ustedes quieran. Este es un botón supuestamente, ¿no? Clic derecho, asignar macro, de igual manera como si fuera una imagen, mi primera macro, aceptamos, damos un clic afuera y ahora sí, con un clic ya me va ejecutando la macro. Quiero modificarle, clic derecho. Miren, le voy a poner al centro y al centro. Quiero cambiarle de color, no hay ningún problema. Ahí está, a ver, no se ve mucho, podría ser este, ¿no? Clic izquierdo nuevamente y ya me empieza a ejecutar la macro. Vamos a la última, que es ejecutar una macro con un botón personalizado. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Miren, vamos a crear una nueva pestaña. Vamos a darle clic derecho, a ver, clic derecho, aquí a las pestañitas que tenemos arriba, clic derecho y le damos en personalizar la cinta de opciones. Les va a saltar esta ventanita, vamos a agrandarle un poquito más para que se vea todo y aquí nosotros vamos a crear a la derecha, vamos a crear una nueva pestaña. Acá dice nueva pestaña, damos un clic, a ver, damos un clic, acá está la pestaña, miren acá arriba, nueva pestaña, se acaba de crear personalizado. Clic derecho, le damos cambiar nombre y yo por acá voy a poner por ejemplo vamos a poner mis macros, acá, acepto y ya lo tengo ahí. Vamos a dar un clic derecho acá abajo, nuevo grupo, clic derecho, vamos a dar cambiar nombre y vamos a ponerle por ejemplo un icono, a ver, ¿cuál icono podría ser? Vamos a ponerle este verdecito. Acepto y ya tiene un nuevo icono, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es traer a las macros, ¿a dónde? A este nuevo grupo. Vamos a ir acá a la izquierda y acá en comandos disponibles vamos a buscar macros, miren acá, macros. Y acá está mi primera macro y le damos en agregar. Ya está, fíjense, pestaña mis macros, grupo, nuevo grupo, vamos a cambiar el nombre, clic derecho, cambiar nombre. A ver, acá no le he cambiado, vamos a poner macros. Y aceptar. Ahora sí, aceptar. Y si nos vamos, a ver dónde está, acá, mis macros. Fíjense, acá está, mis macros, mi primera macro, grupo macros. Si le doy un clic en mi primera macro, ya se ejecuta. A ver, vamos a finalizar, ejecutar. Ahora sí, ejecutar, miren que me salta el mensajito, ¿no? Ejecutar, y ya lo tenemos ahí, ¿en dónde? En un grupo personalizado, ¿bien? Yo me voy a quedar hasta acá. Estas son 6 diferentes formas de ejecutar una macro. Así que les espero en el siguiente capítulo. Y si tienes alguna duda, por favor, coméntame este mismo video.